Hola familia, ¿cómo están? Soy Betty Lascano y estoy feliz porque hoy les tengo otra clase de colorimetría. En esta ocasión vamos a conocer la regla del 11, que es fundamental que ustedes sepan en qué consiste y en qué casos les puede ayudar a resolver problemas. Voy a hacer la explicación lo más fácil posible para que juntos comprendamos esta regla y que a partir de hoy ustedes ya sepan cómo utilizar los intensificadores o los correctores en crema o los matizadores, independientemente del nombre que ustedes les quieran dar. ¿Qué les parece si comenzamos con este video clase? ¿Qué es la regla número 11? Primero que nada hay que empezar por conocer esta regla. Es aquella que te va a ayudar a hacer el cálculo correcto para formular el tinte adecuado en cada trabajo de color que implique acentuar o neutralizar un reflejo. ¿Para qué nos va a servir la regla número 11? Pongan atención para qué les va a servir esta regla, y es por eso que los voy a invitar a que la memoricen y si es posible que empiecen a calcular ustedes, independientemente del tono que vayan a aplicar, a sacar sus cuentas, a sumar, y van a ver que se les va a hacer tan fácil utilizar en este momento ya los intensificadores de color. En sí, la regla número 11 te va a servir para determinar qué cantidad de matizador debes de usar. Se usa únicamente para neutralizar, profundizar, oscurecer los reflejos y siempre se le agrega al tinte. Recuerden que estos intensificadores no los pueden aplicar directamente, siempre los deben de agregar a un tinte para obtener el resultado correcto, porque hay personas que preguntan: Betty, ¿puedo aplicar el intensificador? ¿Le puedo agregar peróxido y se lo aplico a la clienta para neutralizar un rojo? No, siempre lo deben de agregar a un tinte para obtener el resultado adecuado. Es decir, si tienes un reflejo rojo que quieres neutralizar, la regla del 11 será tu aliada para saber qué cantidad de matizador debes de agregar al tinte para que no vuelvan a asomarse esos indeseables reflejos rojos que tanto te desagradan. Usar los matizadores es lo más sencillo con lo que tú te puedes encontrar, pero hay personas que se le complica porque quizás no tienen esta tabla que yo te voy a dejar, con la cual tú puedes copiar o puedes tomarle una fotografía como tú gustes y ponerla ahí en algún lugarcito donde esté bien visible para que veas que dependiendo la altura de tono del tinte es la cantidad de reflejo que tú siempre le vas a agregar cuando quieras neutralizar, profundizar algún color. Algo muy importante que quiero comentarles, que cuando estamos hablando de la regla número 11, es importante que lo midan en centímetros lineales o puede ser también en gramos. A mí lo personal también me da resultado en gramos, pero si no tienes mucha experiencia en el manejo de los intensificadores, te recomiendo que lo hagas tomando en cuenta los centímetros lineales. Puedes utilizar una regla de esas que llevan tus niños a la escuela para que tú midas el intensificador. Recuerden que si aplican intensificador más de la cantidad que se indica, pueden correr el riesgo de que se oscurezca el cabello o que les queden unos tonos indeseados como un gris color rata, un verde no agradable. Es por eso que es importante que tomen en cuenta esta regla número 11 y no agreguen producto de más para obtener, según ustedes, mejor resultado. Apéguense a ella para que consigan el resultado adecuado. Vamos a empezar. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer decoloraciones, mechas y muchas cosas más?
quiero decirte que este canal lo hice precisamente pensando en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. ¿Cómo se miden los centímetros lineales? Se miden de la misma forma que los centímetros normales. Toma una regla, como te comenté anteriormente, y coloca el tinte a lo largo de la medida que requieres. Vas a tomar una regla, si tú requieres 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, lo tomas, lo mides y eso es lo que vas a agregar al tinte, dependiendo en el número que tú estés. Si estás en un tono negro que es un 1 y quieres que ese tono negro se vea con un reflejo azul firme, tú vas a agregar 10 centímetros lineales de intensificador azul. Y si tú sumas 10 más 1, te da un 11. Es así como se mide. Si estás a la altura de un 2, recuerda que tienes que agregar 9 centímetros de intensificador para que te dé un 11. Si estás a la altura de 3, tienes que agregar 8 centímetros de intensificador para que te dé un 11. Si estás a la altura del 4, tienes que agregar 7 centímetros de intensificador para llegar al 11. Si estás a la altura de 5, vas a agregar 6 centímetros de intensificador para que te dé el número 11. Si estás a la altura del 7, vas a agregar 4 centímetros de intensificador. Si estás a la altura del 8, vas a agregar 3 centímetros de intensificador y te va a dar un 11. Si estás a la altura del 9, vas a agregar 2 centímetros de intensificador. Si estás a la altura de 10, vas a agregar 1 centímetro de intensificador. Aquí quiero que ustedes valoren. Cuando ustedes realizan unas mechas o una decoloración, hay personas que agregan mayor cantidad de intensificador. Quiero que observen, si tienen una decoloración a la altura de 10, no puedes agregar 4 o 5 centímetros a ese número, al número 10, no puedes agregar tantos centímetros lineales, porque lo que vas a hacer es que vas a cambiar la tonalidad que tú necesitas. Si estás a la altura de 10 y quieres que te quede un tono ceniza, entonces agregas, tengo un 10 natural y quiero que el cabello me quede un ceniza, como dicen las clientas, es que yo quiero que me quede un rubio ceniza. Bueno, pues entonces le voy a agregar más intensificador de lo que me marca mi regla del número 11. Le voy a agregar 4 o 5 centímetros porque quiero que me quede un ceniza bien definido. ¿Qué pasa ahí? Vas a obtener una tonalidad como en color gris rata, un tono que no es el deseado. Es por eso que muchas personas al momento de matizar algún color arruinan todo el trabajo que realizaron anteriormente. Se llevaron con una decoloración o una extracción de color todo el día y resulta que tienen la aclaración perfecta. Ya al momento de aplicar el matiz es ahí donde cometen el error y es ahí donde consiguen colores indeseados. Se tienen que apegar a la regla. Si ustedes observan en esta regla, entre más oscuro es el tono del cabello, mayor cantidad de intensificador vas a usar. Entre más claro es el color del cabello, menor intensificador debes de usar. Si ustedes se apegan a esta regla, créanme que van a obtener resultados muy bonitos y muy favorables. Hace poco subí la clase de cómo conocer la carta de color. Ahí viene especificado cómo vienen los intensificadores para que ustedes los vean, los conozcan y aprendan también cómo utilizarlos. Así que con esta tabla que
que les estamos presentando, no tienen ustedes margen de error. Si van empezando en este mundo de la colorimetría, les ruego por favor que se apeguen a ella. Como les digo, yo ya utilizo los intensificadores como gramos, pero ya es mucha la experiencia que yo tengo y puedo darme ese permiso. Pero para que ustedes no cometan ningún error, midan los intensificadores o el matiz puro o los reflejos puros. Mídalos siempre con centímetros lineales de la forma en que se los estamos diciendo y van a obtener el resultado muy favorable. Les voy a citar un ejemplo de alguna persona que llega al negocio y tiene un color teñido a la altura de un 756, que es un rubio medio, caoba, rojizo. Quiero neutralizar ese tono. Voy a utilizar un tono, puede ser el 7 natural o el 7.1 y voy a agregarle del 7 para el 11, ¿cuánto me falta? 8, 9, 10, 11. Me faltan 4 centímetros. Voy a agregar 4 centímetros lineales de cromo verde o punto 11. Es así como yo ya estoy haciendo un tinte que me va a ayudar a neutralizar los tonos rojizos y caobas que tiene mi clienta. Otro ejemplo, si tengo una clienta que tiene en su cabello un tinte cosmético 6.44 y ella quiere eliminar ese tono, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí yo? Estamos a la altura de 6 y es un cobrizo. ¿Cuánto me falta para el 11? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 centímetros lineal. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tomar un tubo del número 6 y voy a tomar 5 centímetros lineales de azul. Se lo voy a agregar al tinte y lo voy a aplicar a mi clienta. Con eso voy a neutralizar el reflejo cobre. Recuerden también que es muy importante que ustedes cuando hagan este tipo de procedimientos hablen con su cliente y coménteles que van a hacer lo posible por neutralizar esos reflejos desagradables, pero que con las lavadas se van a volver a asomar esos reflejos, ya que si ellas quieren una coloración libre de reflejos rojos, libre de reflejos naranjas, definitivamente se tiene que hacer una extracción de color para eliminar esos pigmentos. Además, recuerden que nosotras, las latinas, por naturaleza tenemos siempre dentro de nuestro cabello pigmentos rojos y pigmentos cobres. Así que para eliminarlos definitivamente sí necesitamos realizarnos una extracción de color si es cabello teñido o una decoloración si es cabello natural. Con estos ejemplos yo sé que ustedes se van a poner a practicar estos conocimientos y que cada día van a llegar a ser unas grandes coloristas. Gracias familia por acompañarme en esta clase de colorimetría. Recuerden que en este canal tengo varios videos donde doy explicaciones sencillas así como esta para que se les facilite cada día más el aprendizaje de colorimetría. Si quieren más clases de estas, les pido de favor me lo escriban aquí debajo del video y me digan qué clase les gustaría que les diera en el próximo video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.